Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a explorar la opción que nos ofrece Genially desde su plan gratuito para crear un juego colaborativo basado en tableros temáticos. Para ello, accedemos a la herramienta y desde el menú principal pulsamos en el botón Crear Genially. Acudimos al bloque de gamificación y activamos la opción gratis. En la parte izquierda pulsamos en Juegos y veremos tres plantillas. La primera, Serpientes y Escaleras, la segunda, Jumanji, y la tercera, El Juego de la Oca. Estas plantillas pueden modificarse y pueden adaptarse a una temática concreta, ¿vale? Podemos cambiar los fondos, las imágenes, los distintos elementos gráficos que se incluyen, las fichas de los participantes, etc. Vamos a pulsar en El Juego de la Oca y vemos el tablero, el inicio, el final o la meta, las fichas de los participantes, que en este caso pues son 4 animales, y que podemos modificar la imagen que incluye cada una de estas fichas, o bien pues pueden ser círculos de distintos colores, ¿vale? Estos elementos son movibles, es decir, podemos moverlos en el tablero, pero el resto de elementos, lo que es el tablero, es fijo, ¿vale? Está anclado. En primer lugar, tendríamos que definir las reglas de nuestro juego, porque como veis tenemos distintos elementos en distintas casillas. Podemos incluir muchos más elementos, ¿vale? Podemos cambiar también las formas, los colores, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es definir el significado de estos símbolos. Por ejemplo, si yo caigo en una casilla concreta, pierdo el turno. Si caigo en otra casilla, vuelvo a tirar. Si caigo en alguno de estos elementos, ¿no? En alguna de estas casillas que tiene uno de estos elementos, puedo plantear distintas preguntas, pequeños retos y distintas actividades que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Entonces el objetivo final sería llegar a la meta, y en todo este recorrido lo que podemos ir introduciendo son con estos elementos pues distintas pruebas, ¿vale? Aquí incorpora otro elemento que es un dado, que cuando pulsamos automáticamente nos indicará el número de casillas que tenemos que avanzar. Vamos a ver otra plantilla, por ejemplo la de Jumanji, que como veis tenemos una pantalla de inicio con los 4 personajes, ¿no? Los 4 participantes, que es modificable también, al igual que en las otras plantillas. Y si pulsamos a empezar, vemos el tablero de juego, ¿vale? Un tablero fijo, quitando las fichas de los jugadores, que al igual que en la plantilla anterior, se mueven en el tablero, ¿vale? En este caso, el dado es un vídeo de YouTube que está incrustado, que cuando pulsamos en él y volvemos a pulsar, nos indica el número de casillas que tenemos que avanzar, ¿vale? Entonces, cada participante va avanzando en las casillas y lo que podemos hacer es incorporar distintos elementos de este tipo, ¿vale? Que vienen predefinidos, pero podemos moverlos a otras casillas, incluir más, quitarlos, ¿vale? Poner casillas en las que pierdas turno, en las que avances 3 casillas, por ejemplo, ¿vale? Y el objetivo sería pues llegar a este punto final, ¿vale? Que nos dice, si has llegado hasta aquí, haz clic aquí. Cuando hacemos clic nos aparece este mensaje, ¿no? Enhorabuena, has ganado la partida. Nos incluye un GIF que podemos cambiar por otro, una imagen, un vídeo, cualquier otro formato que queramos utilizar, y el mensaje, ¿vale? También tendríamos que definir las instrucciones
¿vale? Que las podemos incluir o bien en un elemento que al clicar en él se abra una ventana o una etiqueta y nos dé la información, o bien incluir información breve en esta columna. ¿Vale? Y ya por último vamos a ver esta plantilla, que es similar a las anteriores, pero con distinto ambiente, ¿vale? Si os fijáis, aquí tiene este elemento que si pulsamos tenemos la información, tenemos las instrucciones, ¿no? La información del juego, ¿vale? Los jugadores comienzan con una ficha, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando caes en una casilla que tiene una escalera, ¿vale? Si el jugador cae en el pie de una escalera, asciende a la casilla superior donde termina la escalera, ¿vale? Y por el contrario, si caes en la casilla donde se inicia la cola de la serpiente, retrocedes o desciendes hasta la casilla donde está su cabeza, ¿vale? Podríamos incorporar otros muchos elementos. Si os fijáis, todo el tablero es fijo, a excepción de las fichas de los jugadores, que son movibles, y ahora veremos cómo se configura. Tenemos, en este caso, este elemento, que es el dado, que al igual que el primero, cuando yo pulso, automáticamente me aparece el número de casillas que tengo que avanzar. Aquí podríamos incorporar, al igual que los anteriores, preguntas o pequeños retos o actividades de distintos tipos. Y luego están los elementos que hemos visto, las escaleras, que estos también son elementos movibles, es decir, si yo caigo en esta casilla, me llevaría a esta otra. Y las serpientes, ¿vale? Si yo caigo en esta casilla, en la cola de la serpiente, tengo que retroceder hasta la casilla donde se encuentra la cabeza de la serpiente, ¿vale? Entonces, estos elementos pues los podemos ir moviendo a nuestro gusto. Estas tres plantillas, estos tres juegos basados en tableros temáticos, se pueden utilizar de forma presencial, utilizando distintos dispositivos, es decir, yo tengo el enlace, abrimos el enlace y accedemos al tablero de juego. O imaginad que estamos en espacios distintos y por videoconferencia compartimos pantalla, accedemos al enlace y de la misma manera pues accederíamos al tablero de juego y podríamos jugar a nuestro juego, ¿vale? Vamos a pulsar en serpientes y escaleras y vamos a utilizar esta plantilla. Es importante que los elementos que sean movibles, en este caso las escaleras, las serpientes y las fichas de juego, los incluyamos al finalizar el diseño de nuestro tablero, ¿no? O al finalizar la edición. Porque de esta manera lo que podemos hacer, imaginad que no tenemos las fichas de los jugadores, ni las escaleras, ni las serpientes. Yo podría coger todos los elementos y dejarlos fijos. ¿Cómo los dejamos fijos? Con este botón de aquí, ¿vale? Los bloqueamos, los anclamos. Y luego ya cuando incorporo estos otros elementos, simplemente lo que hago es incluirlos, pero no los bloqueo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo me voy a la parte superior derecha, en configuración, es necesario que para que estos elementos se puedan mover por el tablero, tengamos activada la opción arrastrar elementos, ¿vale? En este caso la desactivamos y la activamos, la tenemos que tener activada. De esta manera, una vez que compartamos la presentación, todos estos elementos, los que decidamos que sean movibles y los que no, tengan esta característica, ¿vale? Podemos modificar los textos y luego aquí en los distintos botones que se incluyen en las casillas, pues como podemos ver, tenemos la opción de
de añadir una etiqueta, que es información breve, donde podemos incorporar preguntas, o podemos incorporar una imagen y hacer una pregunta sobre esa imagen, o incluir un vídeo y hacer una pregunta sobre ese vídeo, ¿vale? O plantear otro tipo de actividades breves o actividades sencillitas de distintos tipos en este elemento, ¿vale? De la misma manera podemos añadir una ventana, es decir, que cuando yo pulso el elemento me abre una ventana emergente donde el texto es mucho más amplio, ¿vale? Es la diferencia entre etiqueta y ventana. Y también, pues bueno, dependiendo de nuestra imaginación y de las actividades que queramos plantear, podemos incluir fotografías, imágenes, vídeos, preguntas de respuesta múltiple o preguntas en las que tenga que hacer relaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego también podríamos incorporar elementos que nos enlacen a vídeos a través del enlace, por ejemplo, de YouTube u otros. ¿Vale? Y de esta manera estos elementos los podemos modificar, los podemos cambiar de posición, ¿vale? A otras casillas o incluir otros elementos. Para ello, pues tendríamos que ir a elementos interactivos, elegiríamos el botón que pues que creamos más adecuado, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Podemos cambiarle el color desde este botón y pues ajustamos el tamaño. Imaginad que queremos colocar en la casilla número 20 este botón y, como hemos visto hace nada, pues añadimos etiqueta, ventana, enlace, ¿vale? Para que cuando esa persona caiga en esta casilla, pues tenga que resolver pues esa pregunta, ese pequeño reto, esa actividad, lo que queramos plantear. Muy bien, pues este sería un poco el planteamiento de este tipo de juegos y ahora pues es el momento de que podáis utilizar cualquiera de estas plantillas para adaptarla a vuestro contenido, adaptarla o ambientarla en una temática concreta y poco más. Os animamos a que seáis creadores de juegos colaborativos basados en tableros temáticos.